A Rueda, un podcast del Espectador para hablar de ciclismo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Espectador a Rueda con Caballito de Acero. Oficialmente ha terminado la primera semana del Tour de Francia. Acabamos de ver acción un lunes, cosa que es completamente atípica para uno que está acostumbrado a consumir ciclismo. El descanso vendrá mañana día martes, pero bueno, acabamos de ver una etapa interesante, más de 8 puertos de montaña en esta etapa atípica del lunes. Ben Healy está teniendo el Tour de Francia de su vida. Ese es el titular más grande de este capítulo porque está vestido de amarillo, ganó una etapa la semana pasada y se viste de amarillo. No ganó Simon Yates, el campeón vigente del Giro de Italia, pero Healy, el gnomo irlandés, se viste de amarillo. Tadej Pogačar ha cedido como un caballero la camiseta amarilla, pues tiene otras 2 semanas todavía para recuperarla y muy seguramente estará metido en la pelea, pero la noticia es esa: Ben Healy ha recuperado más de 3 minutos y 50 para sumar y descontarle a Tadej Pogačar y treparse con la camiseta amarilla. Se han caído hombres que nos venían dando buenas impresiones como Kevin Bauquelin, que fue la sorpresa de esta primera semana, ya cae al 6º lugar y se deja casi 2 minutos y medio con el líder Healy. Pero bueno, vamos a hablar de todo lo que nos ha traído esta primera semana. Ya ustedes escucharon un poquito lo que hablamos con don Jorge Villaseca el día viernes y aquí está otro miembro de este podcast para un nuevo duelo de asfalto, porque hoy también somos solo dos. Don Pedro J. Velandia, líder sindical de Caballito de Acero. Bienvenido a su podcast. ¿Cómo ha visto usted esta primera semana? ¿Cómo vio la etapa? Arranque por donde usted quiera. Don Hugo C., miembro honorario de este sindicato relacionado con el ciclismo y que se dedica sobre todo a hablar mal de Camilo Telles, que pasa un saludo para el hombre, que no ha podido ver tanto el Tour, pero sigue gustando mucho el ciclismo. Hugo, una semana larga, creo que al principio se veía innecesariamente larga, pero con lo que pasó hoy y digamos con lo que hizo ayer Mathieu Van Der Poel, un cierre de semana, de primera semana del Tour magnífico, mucho espectáculo, muchas emociones. Yo creo que eh, el titular se resume en Healy hace 2 ataques en el Tour y se lleva etapa y liderato. Simon Yates hace 2 ataques en la temporada 2025 y se lleva el Giro y una victoria de etapa en el Tour de Francia. Y yo creo que lo de hoy a la vez demuestra algo que quiero pues como traer del podcast anterior, y es, eh, parecía o sigue pareciendo que es el Tour más cerrado en muchos años, eh, pero a nivel de equipos, con la baja de Almeida y con lo que le pasó hoy a Sivakov, el UAE se ve desnudo. Y creo que entregar la amarilla de Pogačar el día de hoy es muy inteligente porque el equipo no está respondiendo como él espera. Pogačar es el que está cerrando los ataques de Jorgensen en primera persona. Eh, y al final yo siento que desde el carro le dijeron que aguantara, que no subiera el ritmo para dejar a Healy líder, al menos de aquí al viernes. Yo creería que el IEF podría cargar con ese del liderato del equipo. Y nada, yo creo que lo de hoy fue ciclismo de altísimo nivel. Es como, a mí me causó mucha impresión ver en línea de meta llega Lenny Martínez tirando de Pogačar y Vingegaard. La diferencia en el pedaleo de Lenny Martínez con Pogačar, el esfuerzo, cómo se notaba todo, fue bastante diciente de lo que está mostrando esta carrera. Pero Pedro, acabo de decir que era un duelo de asfalto, pero se nos acaba de sumar a Rueda otro miembro honorario de ese sindicato, así que le cedo a usted la palabra para que lo introduzca y lo presente con los oyentes de este podcast. Por supuesto, ustedes ya lo conocen, ya han trabajado con él, pero le doy a usted todo el honor para que haga usted la introducción. Él no necesita presentación, Hugo. Él es, para los que lo conocen, para los que lo conocemos, Jorgito Salazar. Un gusto, Jorge, que el regreso. Benito, qué placer. Mucho Bienvenido. tiempo. Bienvenido. ¿Y cómo ha visto usted esta primera semana del Tour? Súmese a la discusión con toda confianza. Muchas gracias. Bueno, he tenido la suerte de verla en medio de las clases porque en todos los salones de clases hay computador, entonces yo no he visto clase y veo el tour, como debe ser. Así es la pedagogía. Así tiene que ser la pedagogía. Eh, pues está muy bueno, ¿no? Está muy bueno. Visma ha sido muy agresivo todo el tiempo, porque tiene que serlo, creo. Hoy por hoy yo creo que a Pogačar nadie en un mano a mano le va a ganar nada.
tiene que ser un trabajo de equipo. Yo hoy lamenté un poquito que Jonas Vingegaard no probara. Creo que habría podido hacer una pequeña acelerada, aunque sea solo para quitarle fuerzas, porque Jorgensen hizo un poco lo que hace unos 3 años y hizo Roglic, por ejemplo, con Van Aert. Kuss también hizo ese ejercicio de tenerlo a raya, y necesitaba un pequeño remate adicional, probarlo. Creo que Vingegaard todavía está muy dubitativo. Creo que siente que apenas le alcanzan las fuerzas para resistir los ataques, ya es muchísimo. Pero sí, fue la única cosa que sentí hoy del Jumbo débil, del Visma débil. Sigo con el Jumbo. Sentí que faltó un solo ataque más, aunque no funcionara, pero para mostrarle que están ahí, que no se puede descuidar. Lo que decía Pedro es cierto, el Emiratos se estaba mostrando extremadamente fuerte, 1-1 tenía como bloquear a Visma, pero la salida de Almeida desbalancea todo, y hay que aprovechar cada momento y golpearlos. Es la única forma de ganarle ese tipo. Y sin embargo, yo sí creo que no lo hizo no porque no quisiera, sino recuerde usted cómo se dejó ver en la contrarreloj. Yo creo que eso suma bastante y dice mucho de cómo está Vingegaard. O sea, no creo que no sea porque no quiera, sino porque yo siento que también está en un límite en el que le alcanza para estar a rueda, pero vamos a ver si le da para resistir cuando se dé un poquito más. Que ahí en ese sentido, 1-1, yo sí creo que en este momento la forma física sí le da más para Renko a la hora de responder que lo que puede dar Jonas, según lo que hemos visto en esta primera semana. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que fue muy diciente en la última subida hoy. Claro, creo que lo de Visma tácticamente hoy es fenomenal. Volvió el Rabobank al borde de la camiseta, pero no volvió el espíritu. Por Volvió fin el Rabobank ahora que vuelva al Sky. por fin ejecutan bien la estrategia. Creo que como lo hicieron adelante con Yates y Campenaerts y como lo hicieron atrás con Jorgensen y Kos y Vingegaard es fenomenal. Pero pues sí fue raro el momento de la llegada final cuando uno ya había a Pogačar de casa y decía, bueno, ahí tiene que atacar es Vingegaard porque pues si ataca a Pogačar, otro minuto, o sea, otra minutada más. Y el primero que saltó fue Remco, y yo creo que a Remco sí hay que valorarle eso, y es que las poquitas oportunidades que ve, las intenta capitalizar. Eh, en cambio, Vingegaard como que hoy se acostumbró con, bueno, pues ya le saqué un poco, que al final tampoco aceleró mucho para meterle un poco más de tiempo a Remco, y le gané la posición a Baquelán, que yo creo que igual era evidente, o sea, en un punto se iba a desfondar, pero esa estrategia perfecta no la hace ya el corredor líder, y yo creo que eso puede minar la seguridad de cara a lo que puede ser la segunda semana. Y por el lado del UAE, yo creo que se tienen que sentar a pensar realmente cómo van a manejar la estrategia, porque si el Bitma realmente puede hacer eso sistemáticamente a lo largo de las semanas, o sea, si tienen la fuerza para seguir atacando a Pogačar y hacer la licuadora, en un punto se va a fundir. O sea, todos sabemos que en un punto Pogačar es humano y se funde, y podríamos ver otro tour de Vingegaard si él lo quiere, si él lo desea de esa manera. Tenga también en Digamos, cuenta que no vimos mucho a Van Aert en esta etapa. Hoy no lo usaron, pero no no, significa que no esté. O sea, creo que son dos vainas a tener en cuenta. De que hoy no lo haya necesitado, no significa que no esté. Hoy los que pasaron al frente fueron Campenaerts y Yates. Jorgensen como fiel escudero de Jonas, pero no significa que no estén. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque, por supuesto, Yates corre como corren los Yates. En este momento, como usted lo dijo, ya hizo sus 2 ataques del año, lo que significa que puede que para el final de la semana ya haya perdido 5 minutos más. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí creo que para Jonas va a ser mucho más clave lo que puedan hacer en conjunto que el estado de forma que pueda defender solo Pogačar. O no sé qué opina don Jorge. Bueno, pues eh, yo me mantengo. En este momento la única forma de ganarle a Pogačar es que muchos lo ataquen. En mano a mano, ni Vingegaard, ni Renko, ni nadie le va a ganar. Entonces tienen que hacer eso, atacarlo entre varios. Eh, Ahora, yo sí siento que puede pasar algo, si es que no está pasando, y es que Pogačar se le haya metido en la cabeza a Vingegaard.
Es decir, que allá hay un problema no solo de piernas, sino un poco psicológico también. Vingegaard está respondiendo a los ataques, pero no, yo lo siento un poco dubitativo. Tal vez los daneses después de Hamlet siempre les pasa eso, eh, pero me da miedo es que se le haya metido en la cabeza, literalmente se le haya metido en la cabeza, ¿no? Si yo ataco a alguien y me responde y me gana, y lo ataco y me responde y me gana, ya empiezo a pensar que no vale la pena y que lo mejor es dejarme arrastrar. Entonces el peligro para el Visma ahora es que lo que para mí lo que tienen que trabajarle es la cabeza a Jonas, finalmente. Yo, a diferencia de Pedro, creo que Emiratos no tiene que definir en el momento ninguna estrategia, porque no va a poder hacerlo. Es decir, la estrategia es lo que Pogačar le vaya saliendo del cuerpo en el momento, ¿no? A ese tipo no lo para nadie, y mucho menos lo van a parar desde el carro. Pero lo que sí es claro es que él ataca lo que se le pase por delante, y ya lo saben. Entonces tienen que atacarlo. Se tienen que aprovechar esa locura de Pogačar no quiere tener a nadie enfrente, literalmente no quiere tener a nadie enfrente, y es una cosa casi que mental. Entonces hay que atacarlo, pero como van las cosas, casi que el que va más a atacar más es Jorgensen. Creo que es el que está más mentalizado de que se le puede atacar. Pero yo creo que con eso que dice Jorge, que es la clave, o sea, yo no sé qué tanto le vaya a posar a Pogačar factura, pues la temporada que igual ha tenido larga y que está, etapa que quiere ganar, etapa que busca ganar, y desgasta el equipo y se desgasta él, y eso de cara a la segunda o tercera semana puede el Visma estratégicamente usarlo en los ataques. Yo sí creo que en algún momento, y el Visma se le puede meter en la cabeza a Pogačar, porque a mí se me hace raro hoy que él esté persiguiendo a Jorgensen. O sea, si sale Jorgensen, ¿por qué no lo marca Renko? ¿Por qué no lo marca el Red Bull, que son, digamos, los directamente implicados? Él está saliendo en primera persona a marcar a Jorgensen, y entonces el día que se quede sin gasolina, se quede sin piernas y haga el contraataque Jonas, pues es el batacazo. Y ahí yo sí creo que lo no es que tenga que plantear la estrategia, pero sí tiene que empezar a administrar lo que tiene. O sea, perder a Almeida es clave. Ver que si Sivakov hoy se queda de entrada ya me empieza a preocupar a mí. Y en ese sentido, quitarse la amarilla es lo que le, o sea, es lo que le permite al equipo como descansar un tal y como reformular un poco de cara a lo que va a ser esa segunda semana y tercera. Y creo que es interesante a la vez, que es algo que también quiero decir, y es lindo que sea Healy, ¿no? Como que el equipo más pequeño, menos presupuesto, que tenía un líder en Carapaz, pero que no pasa, y que todos creíamos como, bueno, fue la victoria de etapa de Healy a lo Healy, como sufriendo y atacando de lejos, pues se remachó bien ese liderato, que va a ser circunstancial, obviamente. Yo no sé, bueno, yo veo el Tour por Caracol y están diciendo, no, hasta seguro se mete en top 10 Healy. Yo no estoy muy seguro. La tercera semana puede que se desfonde. Pero ya lo que hizo hasta acá justifica el Tour de Acuérdese usted lo que nos pasó y la con Beno temporada. Coron en la Vuelta a España, Sí. que fue una situación muy similar y que lo termina perdiendo casi en la tercera semana y lo sostiene a punta de cojones esa camiseta roja. Gil está teniendo el tour de su vida. Yo arranqué por ahí este episodio. Está teniendo el tour de su vida y vestirse uno de amarillo después de lo que hizo la semana pasada, eso lo envalentona a uno. Vamos a ver hasta dónde le da, pero yo estoy seguro que sí está inspirado. Creo que lo podemos cerrar que está inspirado. Vamos a ver hasta dónde contrasta con la estrategia que tienen que estar planteando en este momento desde el Emirates. Ahora, yo quiero que hagamos un repaso. Se baja Almeida. Narváez se lo va a jugar toda mientras se la pidan porque como gregario es excelente. Narváez acompaña a Pogačar hasta el baño si le toca. Exactamente. Contrasta completamente con las dudas que yo manifiesto sobre Marc Soler a la hora de tener que responder como un gregario, porque ya sabemos qué tipo de corredor es Marc Soler. Hay que ver cómo está. Pavel Sivakov ya dejó de ver las costuras hoy del culot. Y vamos a ver en qué estado está Adam Yates, que no se ha visto, pero también cuando se necesita puede que esté ahí. Lógicamente no es un Maca, que para mí sería más clave y ideal en este tipo de situaciones, pero eso es lo que tiene el Team Emirates, contrastado con Jorgensen, con el mismo Simon Yates, con Wout van Aert, pues ahí está más claro el panorama después de hacer el repaso por los nombres y lo que ya van mostrando. De acuerdo, Hugo. O sea, yo creo que a plata de hoy el Visma es mejor equipo, hombre a hombre y en bloque. Y eso
claro, Jorge tiene la razón, o sea, pueden hacer lo que quieran, pero el día que Pogačar ataca, por más que tengan a 8, no le cogen. Pero eso estratégicamente en un punto puede ser interesante. Y por el otro lado, que yo creo que yo siempre he sido fan de los terceros en Discordia y cómo pueden jugar ahí. Creo que Remco, Lipovic y Roglic están empezando a ganar forma, están pudiendo seguir como a estos extraterrestres, y en un momento, si la aprueban, si intentan, yo creo que son los que pueden revolver la carrera y dejarle las dudas. Lo que sí me alegra a mí de cara a que, sobre todo después de la crono, que todo el mundo decía, bueno, se acabó el tour en la etapa 5 en la crono, no. O sea, vamos en la 10 y yo creo que si algo hemos visto hoy es que hay tour eh, y hay un tour cerrado que se va a definir en tercera semana para mí. Y eso que usted está diciendo en este momento de los terceros en discordia, para mí entra perfectamente en lo que decía Jorge a la hora de hablar de que tienen que atacarlo todos. Si nos organizamos, comemos todos. ¿O no, Jorge? Sí, sí, exactamente. Hoy se vio tímidamente un cierto ataque, ¿no? Lipovic alcanzó a pasar en los últimos kilómetros, Roglic tímidamente, Renko, por supuesto. Eh, eh, Ahora, en alta montaña, Pogačar se los puede llevar A fácil todos. a todos, sin mucho problema. Entonces, no pueden hacerlo en uno, y yo insisto, en uno a uno no. Tienen que ver que hay la posibilidad siempre y cuando lo ataquen, y lo ataquen reiteradamente y lo ahoguen. Es la única forma, tienen que ahogarlo. Ahora, yo creo que el arma secreta de UAE podría ser Tim Wellens. Está gastando mucho, pero es extremadamente confiable. Tal vez el problema... Él y Narváez, digo yo. Yo los Sí, pongo a los sí. dos al mismo nivel a ese momento. Yo creo que ellos podrían, digamos, llegado el caso, anular a un Wood Van Aert, pero el problema es que no son grandes escaladores para alta montaña, son corredores muy buenos de media montaña, tipo clásica, y hoy era el día para ellos. Entonces sí necesita urgentemente que Sivakov recupere y que Marc Soler ponga cara, porque ellos y Yates son su línea. La otra Decir que Marc desventaja, Soler ponga cara es más fácil decirlo que hacerlo. la otra desventaja de Emiratos es que mientras tuvieron saludable a Almeida, lo tenían en el top 10, y entonces ahí podían jugar alguna cosita. Ya no lo tienen, y quien puede jugar eso es Visma, y hoy lo jugó, y lo jugó bien, porque no pusieron a Jorgensen a tirar estúpidamente, sino que lo pusieron a atacar, y tienen que mantener a Jorgensen ahí cerca, en esos puestos cercanos a Pogačar, para obligarlo a salir. Si cometen la torpeza de dejar que Jorgensen se gaste en la montaña tirando, yo veo muy difícil que pase algo. Bueno, pues ahí está servida la mesa en la parte de arriba. Mañana tenemos día de descanso, pero regresamos el miércoles. Eso sí, cuesta todo acostumbrarse un poquito a que hayan trucado el día de descanso esta semana, pero el día miércoles regresamos con etapa en lo que parece ser una etapa llana, pero tiene varias tachuelitas. Tiene puertos de cuarta y de tercera. En total son 1, 2, 3, 4, 5 puertos con uno de tercera. Verá, nada más en los últimos 20 kilómetros tiene 3 puertos. Esas tachuelitas están presentes, se han visto que son terrenos interesantes. Hay cotas por encima del 6,5, casi 6, 8, 7% de inclinación. ¿Cómo ven ustedes esto para los sprinters? Para los sprinters y para los punchers, que también se están viendo en esta carrera. Moriremos romántico, Guito. El miércoles para la Filip. Que ojalá pase. Yo creo que es raro ver el ciclismo como los lunes, como hoy es día de descanso, pero pues los franceses tienen excentricidades como el día de la Bastilla. Entonces, cool. Lástima que ningún francés rindió lo suficiente aparte de Lenny Martínez. Entonces, esperemos que el miércoles sí le llegue a la Filip. Y don Jorge. Bueno, yo creo que va a ser una de las últimas posibilidades para Van der Poel, entonces yo creo que va a tratar de aprovechar al máximo. Podría ser interesante de nuevo, sí. Es que yo siento que Van Aert todavía está tratando de recuperarse, y no está muy recuperado. No está muy Después de lo recuperado. que hizo en Italia, antes es gracias que Sí, esté aquí rindiendo. sí, antes.
pero sería una buena etapa para que él torture un poco a Emiratos. Es una etapa en donde él podría, si está en su buena forma, él y Campenares pueden por lo menos obligarlos otra vez a correr como locos en una etapa que se supone que debería ser calmada. Y creo que es lo que tienen que hacer. Y sobre Pues todo de hágale, cara a lo que viene, ¿no? Es que allá el voy. jueves Hautacam, el viernes cronoescalada, o sea, es que si hoy fue interesante, amigos que nos escuchan, desde el jueves bloqueen sus agendas toda la mañana hasta el domingo porque no va a hacer nada más que ver tour. Pero es que para allá iba porque es que, aunque parezca cortica la etapa del viernes, porque uno la ve ahí por encima y el que no tenga el perfil abierto, dice, güey, pucha, una etapa de 11 kilómetros, ¿cómo así? Pero vaya, mire usted lo que es Periagudes, son rampas por encima del 10, casi 11%. Eso hay que verlo con buenas pinzas. Ahí yo sí quiero ver cómo va a estar, cómo se cuecen las habas, por decirlo de alguna forma, porque vienen a partir de lo que es jueves y viernes, ya comienza lo chévere, ¿no? Y yo creo que, bueno, estoy pensando en la vieja tauromaquia, que la única forma de torear un toro era herirlo mucho y quitarle fuerza. Y creo que por eso las etapas que vienen, aunque no le saquen tiempo a Pogačar, sí es muy importante que lo pongan a trabajar mucho, que lo cansen, porque no podría sacar mucho tiempo en una cronoescalada. Si lo saca, ya ese día se nos acaba el tour. Entonces, creo que el Visma debe centrarse en fatigarlo mucho, incluso aunque no lo golpee del todo, hay que quitarle fuerza. En este momento está demasiado fuerte, es decir, uno lo ve llegar a la meta y todos derribados y este hombre ni siquiera parece agitado. No está sintiendo el No, pues esfuerzo. la llegaba hoy con Lenny Martínez, el tipo mordiéndose los bigotes y Pogačar moderado, porque estaba Moderado. dejando llegar a Sí, Gili. sí, Pogačar se paró, habría podido sacarles. Entonces tienen que cansarlo, tienen que cansarlo. Bueno, pues perfecto, está servida la mesa. Hemos visto buen ciclismo este fin de semana, a pesar de que un fin de semana con etapas llanas no suele ser tan atractivo. Creo que igual cumple las expectativas. La del domingo se la fumaron absolutamente. Eso fue increíble cómo pasaron esa etapa. Yo creo que Cansado. demora más un episodio de este podcast que la etapa que vimos del domingo. El Pero sábado, bueno, el sábado porque el domingo fue Van der Poel prendiéndonos a todos, jurando que llegaba, que la lograba otra vez. Yo sí sufrí el domingo me gustó, no por trazado, sino por corredores. Y gracias Van der Poel, que igual ya es un corredor excelso, pero lo que hizo el domingo por esa etapa fue salvar la audiencia. muy bien. Pues ahí está dado. Nos veremos el viernes después de cronoescalada. A ver cómo está eso, porque pues ya vimos cómo le fue en la crono normal a Vingegaard. Yo creo que ese va a ser el real termómetro para las aspiraciones de título del Visma, porque el equipo lo tienen, pero hay que ver cómo está él, que para ganar así en un equipo normal, sin un ultra fenómeno como Pogačar, todo tiene que estar alineado. Y yo tengo mis dudas de que todo esté realmente alineado, aunque sí me gustaría verlos rendir en una forma mucho mejor y por supuesto siempre apoyar los terceros en discordia, que uno nunca sabe qué pase aquí para adelante. Jorge y Pedro, honrados estoy con su presencia, muchísimas gracias por acostumbrarnos. Don Jorge, siempre bienvenido, acá lo recibiremos siempre. Al otro Jorge de Clasificaciones Históricas le enviamos un gran abrazo, a Lina y a Camilo también. Nos veremos el viernes. Este Transmóvil se detiene por ahora. Que tengan ustedes un gran día, cualquiera que sea ese día. A Rueda, un podcast del Espectador para hablar de ciclismo.